estáis? Bienvenidos a tu espacio de educación física en Movimiento Aprendo. Hoy la protagonista es Mirella. Ahora la vamos a presentar un poquito, la vamos a tener por aquí porque vamos a hablar de gamificación, vamos a hablar de innovación educativa, vamos a hablar de diferentes componentes que creo que os pueden aportar como docente y como opositor y opositora de educación física. Y lo dicho, tenemos a Mirella Portero, ella es maestra de educación física, también es formadora de docentes. Bueno, no sé si la conocéis en redes, pero aquí luego dejaremos todas sus redes sociales y en este ratito seguro que os lleváis propuestas prácticas al respecto. Y no sé si me he dejado alguna cosita más, Mirella, pero grosso modo es eso, ¿no? Docente de educación física, también formas otros docentes. Exacto. Eh, Primero de todo, agradecerte, digo, la invitación. Y sí, es eso. Yo soy maestra de primaria, también de educación física. En el colegio que trabajo soy jefa de estudios y llevo el tema de las TIC y de la comunicación. Y después, aparte, hago formación de competencia digital docente, inteligencia artificial, proyectos y gamificación. Muy bien, o sea, tocas ahí todo lo que tiene que ver con innovación. Y quería empezar porque nosotros también hablamos aquí en el Movimiento Aprendo de la identidad docente, de que hagamos las cosas con sentido, que sepamos el por qué hacemos las cosas. Y mirando tu web he visto que hay un apartado que hablas de la educación física con propósito y ya directamente para hacer la entrevista, como digo, bastante práctica, te quería preguntar que nos dieses recomendaciones de esas propuestas para llevar el deporte en concreto con más propósito desde el área de educación física. Pues a ver, yo las actividades que creo que tienen más propósito son dos que hago en concreto. Una es una carrera solidaria, que justamente tenemos el colegio muy cerca de un parque muy grande que cruza toda la ciudad. Yo trabajo en Tarrasa. Y entonces, hace unos años empezamos a hacer una carrera organizada por mí y donábamos el dinero a una ONG, que esta ONG iba cambiando de aspecto, ¿no? O sea, unos años era para enfermedades, otros años era para educación, a veces para mujeres maltratadas. Y claro, ellos no solo viven la carrera, porque sí que es cierto que el primer año pues trabajé yo los dorsales, eh, la meta, marcar el circuito, pero poco a poco fue haciendo que se involucraran los alumnos y prepararan ellos pues esta actividad conmigo, ¿no? Como esta fue un éxito, después decidí también hacer una Kings League solidaria, que esta aún les motiva más porque realmente, bueno, tiene también una parte competitiva que a ellos les engancha, que se trabaja en equipo. Y nada, aquí básicamente yo en esa época no seguía la Kings League y fueron los alumnos de quinto y sexto que me estuvieron echando una mano pues para organizarla. Y es una actividad que les gusta muchísimo. Y de hecho vino un jugador al colegio pues a hablar con ellos y a firmarles camisetas, etcétera. Dentro de esto, a mí me gusta porque se recauda dinero pues, para entidades, ¿no? Yo también tengo un libro que es solidario, que es Gamificando más allá del juego, que justamente explica una actividad de educación física gamificada, que también es solidario y da dinero a la DINA, ¿no? Pero quizás el proyecto que yo tengo más interesante a nivel de propósito es uno que hacemos de capacidades diversas, que aquí trabajamos con diferentes colectivos, ¿no? Entonces, los niños, pues, trabajan la parte deportiva, pues quizás haciendo básquet adaptado, con silla de ruedas, viene la Fundación Johan Cruyff y adaptan diferentes deportes. Después también han hecho alguna goalball, vienen las familias y hacen deportes adaptados. Y ese no es simplemente educación física, es interdisciplinar. Y entonces desde todo el colegio se trabaja algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, grabaron un programa de radio con invidentes, una entrevista de tele con una persona con movilidad reducida. Este viernes vamos de excursión a la Fundación Busquets, que ayuda a niños vulnerables. La semana siguiente vamos de excursión a la Falleda, que bueno, es una empresa de economía social que hacen yogures. Y poco a poco hemos ido enriqueciendo mucho este proyecto porque lleva desde 2015. Yo al ser de educación física y también estar en primaria, lo tocamos desde muchas vertientes y este quizás es el más significativo. Pero bueno, siempre hay que buscarle un propósito, ¿no? Yo que soy gamificadora, uno de los proyectos es de Harry Potter, ¿no? Entonces, cuando hacen todo el proyecto, hacen un breakout al final y el propósito es que jueguen con el equipo local de Quidditch.
Entonces, claro, tú vas enganchando a los alumnos pues a hacerlo como tú quieres y realmente está muy bien para conectarlo con los deportes. No, no, sin duda. Al final, creo que el propósito es justamente lo que dices, ¿no? Que conecte con la realidad del alumnado. Tú creo que también tienes ahí bastante suerte, ¿no? Porque en la Kings League, si no me juega una mala pasada la memoria, se hace en Barcelona, ¿no? Es en Barcelona. Entonces Sí. ahí tendrás jugadores y jugadoras. Pero es eso, está también muy vinculado todo lo que me has dicho con el aprendizaje-servicio y cuando el alumno entiende que lo que va a aprender en educación física o en primaria le va a servir para algo que le toca, ese es el propósito. Eso es programar con funcionalidad, por así decirlo. Y en ese sentido, Mireia, para escoger todas estas conexiones con el contexto, entiendo que también en el centro educativo en el que estás ya llevas tiempo, pero ¿qué haces? Al principio, a la hora de programar, ¿ves todo lo que puedes hacer conectado con el contexto? ¿Haces ahí una pequeña evaluación diagnóstica de lo que le puede gustar a los alumnos o cómo te basas? Me interesa ese punto porque todo lo que has dicho es Pues muy LOMLOE, ¿no? De cómo nuestra área puede mejorar el contexto. A ver, yo en el colegio llevo 15 años, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos que he hecho los he ido repitiendo, enriqueciéndolos, ¿no? Por ejemplo, el que he comentado de capacidades diversas, al principio hacíamos una o dos actividades conectadas con el entorno. Poco a poco, pues hablando con mi familia o con amigos o con maestros, hemos ido como enriqueciendo. Yo tampoco soy de la ciudad donde trabajo, de hecho aquí vivo hace 7 años. Y lo que sí que me ha facilitado mucho es que el Consejo Deportivo tiene como muchas actividades concretas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay deportes que en el colegio no se pueden trabajar 100%, ¿no? Porque una escalada sí que tenemos rocódromo, pero es un rocódromo pequeño. O fútbol flag, yo no tengo el material para hacerlo. O atletismo, no tengo pistas. Entonces, esta entidad concretamente facilita muchísimo el poder hacer deportes de una forma bastante económica porque, no sé, al fin y al cabo les cuesta una actividad así muy bien montada 2 euros por alumno. Entonces, claro, está muy cerca del colegio, se puede ir andando, no gastas dinero en transporte y entonces he ido intentando coger todas las actividades que proponen, las más interesantes y que se puedan adaptar a mis proyectos. Y me has hablado, porque me has citado de varias actividades en el medio natural. Te quería preguntar también de manera específica, ¿qué es lo que, ya me has dicho que te suelen funcionar bien, ¿no? Pero ¿qué problemas has tenido? O sea, ¿qué dificultades sueles tener cuando llevas a tus alumnos a estas excursiones o a estas actividades en el medio natural? Pues a ver, que sean exactamente en el medio natural, hacemos menos, ¿no? Porque hacemos unas colonias que sí que son 2 días fuera y son de deportes de aventura y hacemos la actividad de final de sexto que también son cirulinas. Entonces, justamente es que yo estoy en un centro que no tiene mucha diversidad y que los alumnos trabajan muy bien y no nos encontramos con bastantes hándicaps, ¿no? Quizás a veces podemos encontrar el tema económico porque, Mm. bueno, cuando te vas 2 días fuera, pues son actividades que suben de precio, pero claro, siempre están compensadas porque intentamos hacer estas más económicas que son en un medio dentro de la ciudad, pero en instalaciones específicas. Ya, que al final yo creo que los 15 años que llevas, pues también te dan una base para que lo que suele salir mal, pues lo tengas más controlado. Y respecto, también nos has dado ahí pinceladas sobre gamificación, era la siguiente pregunta, ese bloque de gamificación. Así a rasgos generales, porque hay muchos docentes que igual no se atreven con esta metodología, por así decirlo. ¿Cómo gamificar o qué le recomendarías a un opositor o a un docente novato que quiere empezar a gamificar en educación física? A ver, yo para mí gamificar en educación física puede ser incluso más sencillo porque realmente ya es una asignatura que ya es lúdica de por sí. Entonces, normalmente los docentes pues hacen actividades seguidas, ¿no? Pero que a veces no tienen conexión entre ellas. Entonces, es fácil introducir una narrativa o una historia para conectar estas actividades y que los niños vayan a clase con un sentido, ¿no? Pues voy para superar este reto, o voy porque tengo la misión,
o porque voy a rescatar a tal personaje. Entonces, ellos cuando conectan esta historia se sienten protagonistas. Aparte de que tú, cuando haces una gamificación, es mucho más fácil adaptar a la diversidad, porque realmente esos retos tú los puedes encarar o depende cómo haces los grupos, te puede resultar más sencillo. Y después, como van superando habitualmente misiones o se les va dando recompensas, tú ahí les estás dando realmente un feedback muy inmediato, ¿no? Entonces, como consejo, no hace falta o hacer que la educación física sea un videojuego desde inicio y que gamifiques todo el curso, porque eso es muy complejo. O sea, más vale buscar una temática que quieras trabajar, buscarle una historia y poco a poco irás construyendo. Lo más fácil siempre es las recompensas o los puntos o alguna misión, pero es imposible gamificar un curso entero. Yo, por ejemplo, he dedicado veranos, he dedicado navidades, Semanas Santas y aún así sigo ampliando. Entonces, se tendrían que centrar en un aspecto cuando usan la gamificación. A ver, en educación física realmente los niños se emocionan, ellos ríen, saltan, juegan, pero cuando usas la gamificación y ves realmente lo motivados que están y tienen motivación tanto intrínseca como extrínseca, te sigue apasionando seguir gamificando. No, sin duda, sin duda. Y dentro de los proyectos que has citado, ¿puedes volver a comentar lo que más te ha Sí. funcionado generalmente eso en primaria? A ver, yo el primer proyecto que hice, tanto en aula, porque yo he sido tutora 12 años, como en educación física, ha sido Harry Potter. Ujú. ¿Vale? Este pienso que es un proyecto que es muy fácil de llevar a cabo, porque realmente Hogwarts no deja de ser un colegio. Entonces, tanto en aula, tú lo puedes adaptar, ¿no? Pues si ellos hacen herbología, tú en conocimiento del medio haces herbología. Si ellos de deporte hacen Quidditch, pues tú en educación física haces Quidditch. Si ellos hacen, nosotros, por ejemplo, claro, y el libro, hicimos la lectura del libro, ¿no? Entonces, una vez tuve adaptarlo a educación física no fue muy complicado, porque realmente eh, yo lo que hice es que buscaran, lo trabajamos a partir de los hábitos saludables. Entonces, buscaron pistas por todo el colegio que les dieron un decálogo saludable. Y lo montaron el primer día y lo que tenían que ir haciendo era, cada sesión era un reto. Y va relacionado pues un día con la actividad física, otro día con el descanso, otro día con la alimentación saludable. Y cuando conseguían los 10 ellos en este caso tuvieron un breakout. Y en el breakout fueron superando diferentes retos, tanto físicos como mentales, y se les dio una recompensa. Yo al principio recompensaba muchas veces haciendo recompensas materiales, porque primero di puntos de libro, que por ejemplo los tengo aquí, di llaveros, cosas, no sé, imanes para la nevera, pero al fin y al cabo luego fui viendo que era mejor recompensarlos con algo grupal o algo que se quedara en el colegio y en este caso lo recompensé con el equipo local. No, este es un proyecto que me funcionó muy bien. Después también los digo de forma más resumida, el tema de los minions me fue muy bien por el tipo de personajes trabajar el equilibrio. Y con los pequeñitos, los que me han funcionado mejor son Mario Bros. Para trabajar los ODS, porque es un tema bastante denso y así era una forma bastante sencilla de hacérselos entender. Con ciclo superior, uno que me ha funcionado muy bien es Marvel, que trabajamos a partir de retos y estos lo usaban a partir de tecnología. Entonces ellos buscaban diferentes retos en la tablet y los iban resolviendo y luego plantearon sus propios retos. Luego, si no, ya lo desarrollaré un poquito más después. Among Us también lo hemos hecho bueno, para que descubrieran quién era tripulante y bueno, los roles que tenían en el equipo. Y no sé si me dejo alguno. Otro que funcionó bastante bien fue el de Jurassic Park. O sea, hay que ir buscando temas que realmente sean de su interés. Y tú ahí es muy fácil de adaptarlos. Star Wars también ha funcionado, que se lo he hecho tanto en aula como en educación física. En aula lo hice para trabajar el espacio y en educación física para trabajar el esgrima, porque al ser un deporte minoritario, Mm. ellos en plástica pudieron hacer escudos y espadas y después los estuvimos grabando con Chroma para trabajar todo el tema de competencia digital. No, muy bien, muy bien. Y respecto a todo lo, claro, porque yo entiendo que cuando gamificas a ese nivel, hilando tan fino,
¿Cómo lo compartimentas o cómo llegas a evaluar bien a los alumnos y al proyecto? ¿Cómo lo divides dentro del aula? A ver, hay gente que supongo que ellos se creen que evaluar una gamificación es mirar cuántas insignias han conseguido o mirar cuántos retos han superado. No. Se evalúa con una evaluación formativa, igual que se evalúa la educación física o se evalúan las otras áreas. Yo, por ejemplo, el recurso que uso más son las rúbricas. Las rúbricas generalmente o les hago unas rúbricas muy sencillas o las consensúo con ellos. Entonces tengo todas las rúbricas adaptadas con los personajes y cada gamificación tiene un mural fuera del aula. Entonces yo esa rúbrica la tengo colgada para que sepan de que se están evaluando. Y después, por otro lado, eh, también les hago autoevaluación y coevaluación. Realmente son bastante sinceros. Aquí, por ejemplo, que tengo la de Marvel, Marvel, aquí, por ejemplo, hay un niño que se pone todo verde y luego se pone un naranja. O sea, ellos también son sinceros, igual que lo son con otras asignaturas. Y después sí que es cierto que alguna vez que les hago hacer Flipped para hacer la teoría, esa sí que tienen un feedback pues digital que les llega en el momento a la calificación. Pero básicamente, aunque sea un aspecto lúdico, no se evalúa por las recompensas que tú le das, se evalúa pues de observación directa que hacemos en educación física, no dista mucho de cómo se evalúa la educación física sin utilizar la gamificación. Sí, sí, que muchas veces se piensa que es una cosa o la otra, y en este caso es una cosa y la otra, es decir, gamificar es compatible con aplicar, como tú dices, la evaluación formativa, que has dado en la clave a la hora de hacer una rúbrica que consensúas con ellos, que entienden ellos, que llevas a cabo. Así que me parece clave. Y has dado también bastantes matices respecto a la tecnología, Mirella, y te quiero preguntar, ¿cómo la utilizas en una programación, la tecnología en educación física? A ver, yo soy muy fan tanto de la educación física como de la tecnología, ¿no? Pero yo en la educación física me gusta más que trabaje en el trabajo cooperativo, el movimiento y todos estos aspectos. Entonces la utilizo yo mucho para prepararme el material, porque todo esto que he ido enseñando, pues evidentemente está hecho con ordenador, ¿no? El vídeo de inicio de la narrativa, pues lo hago con tecnología. Los roles cooperativos que los tengo aquí están hechos con inteligencia artificial. Las cartas de recompensa también están hechas con el ordenador, ¿no? Pero yo intento usarlo yo. Entonces, yo todas mis gamificaciones son antes de la inteligencia artificial. Lo que pasa que sí que es cierto que ahora las he ido enriqueciendo porque realmente tú aquí puedes personalizarlo mucho. Y entonces te quedan unas gamificaciones que son propias para tu centro. Lo que sí que es cierto que hago algunos proyectos puntuales que sí que incluyo la tecnología, ¿no? Uno es el ejemplo este que he dicho de Star Wars, que aquí ellos sí que hicieron toda la parte de plástica del montaje de la equipación. Después, en educación física es donde estuvieron practicando el deporte minoritario y en educación física estuvieron grabando, pero luego la edición no la hicieron desde educación física, la hicieron desde nuevas tecnologías, que en esa época era una asignatura que hacíamos. Entonces, otro tema que sí que me gusta usar la tecnología, pero porque les queda más claro, es para trabajar el cuerpo humano. Realmente nosotros el cuerpo humano sí que lo aprenden directamente con inteligencia artificial no, con realidad aumentada, porque usan, bueno, unas camisetas que se llaman Curioscope o Body Planet, entonces se ponen la camiseta y se ve el cuerpo por dentro, usan Quiver, que ellos colorean algunas células y se las pueden ampliar en 3D, después usan las Body Cards, que también son de Body Planet, que realmente ponen una carta en la mano y se amplía, o el Merge Cube, que lo ven en 3D, bueno, es un cubo, lo ponen en la mano y también lo ven en 3D. Y después como realidad virtual, para hacer el final, ven el cuerpo humano por dentro con las gafas, ¿vale? Con los visores, que nosotros tenemos las Oculus Quest 2 y entonces, bueno, antiguamente sí que había una aplicación específica que era gratuita, lo que pasa que ahora ha dejado de usarse, entonces lo ven con el YouTube 360. Esta es básicamente la tecnología que uso en educación física. Pero bueno, como he comentado, sí que hemos hecho algo específico alguna vez, por ejemplo, Marvel. Marvel, ellos empezaron con una narrativa y después iban escaneando códigos QR que eran los retos y ellos iban rotando por los diferentes retos.
Y así estuvieron, no sé si 4 o 5 sesiones. Después de esas sesiones, pensaron sus propios retos que se lo hicieron a los compañeros. Y claro, ahí sí que estaban usando ellos la tecnología. Y después usaron 2 sesiones para hacer la teoría que eran de Flipped Classroom. Y entonces las hacían con el puzzle en casa. Y la última sesión no era una sesión en sí, la última recompensa iba más por la parte actitudinal, que en educación física se nota mucho. Cuando están sentados quizás no ves tanto la personalidad que tienen, pero en educación física es un punto importante el tema actitudinal y de ayuda a los compañeros, etcétera. Y básicamente esto es lo que usamos de tecnología, porque no me gusta mucho mezclarlo. Sí que alguna vez, por ejemplo, yo soy profe de robótica. En robótica sí que construimos un contador de pasos. Y el contador de pasos, evidentemente, lo pusimos en práctica en educación física. Pero son actividades puntuales. A mí me gusta más que, pues, que realmente es ahora, que realmente es la única asignatura que trabaja la salud, la usen y lo empleen y que luego cojan unos buenos hábitos para tenerlos fuera y que los tengan también cuando sean adultos. Qué bueno, cuántas herramientas has dado, madre mía. Y Mireia, respecto a... Hemos hablado de gamificaciones, de tecnología, incluso nos hemos metido a aprendizaje-servicio. Te quería hacer 3 preguntas así más específicas de gestión de aula, que son muy importantes en educación física. La primera relacionada con agrupamientos. Entiendo que aquí también utilizarás la tecnología, no lo sé, pero te quería preguntar cómo realizas los agrupamientos. Pues a ver, yo nunca los he agrupado con tecnología, porque me gusta observarlos y clasificarlos pues dependiendo de sus habilidades, de su carácter, de su personalidad. Entonces, eso pienso que con la observación que les hacemos, bueno, al menos yo que los conozco desde todo un histórico, ¿no? Porque soy la profe de educación física y me van pasando de un año al Mm. otro, se puede hacer bien. Entonces, yo cuando los agrupo por una gamificación, generalmente les pongo a veces grupos que no cambian, ¿no? Por ejemplo, en Harry Potter los tenía agrupados por casas o en Pokémon los tenía agrupados por entrenadores. Pero después cuando hay otras gamificaciones, tipo la de Among Us, que quería que fueran grupos más aleatorios, ahí, por ejemplo, cada Among Us tiene un color. Entonces repartía Among Us de diferentes colores y me quedaban aleatoriamente hechos. Sí que es cierto que es muy importante las agrupaciones que haces en educación física, porque a veces te depende el éxito de la sesión, depende de cómo hayas hecho los grupos. Entonces, también hay veces que sí que es cierto que me salta un poco la temática que estamos haciendo, la gamificación, Mm. y hago agrupaciones más homogéneas. Si quiero que trabajen por niveles y les pongo un reto específico a ellos, más alto o más bajo, o más heterogéneas, y entonces, bueno, puedo conseguir que entonces cooperen mejor entre ellos y que unos se ayuden a los otros. También es cierto que, bueno, hay veces que si estás haciendo un trabajo autónomo, te interesa que sean ellos quien hagan los equipos o en el calentamiento que hagas algún tipo de actividad que ya te queden los grupos estables para seguir la sesión. No, sin duda, sin duda. Al final tiene sentido. Yo sí que he hecho alguna vez, que seguro que lo conoces, con ciertos condicionamientos, las agrupaciones con la aplicación TeamSake. Seguro que te suena, Sí. pero siempre entendiendo a la clase y como hemos hablado al principio, de cierto propósito. La segunda pregunta que te quería hacer, Mireia, respecto a la gestión de aula, era las emociones, porque como tú decías, en educación física se conoce más la personalidad del alumno, ¿no? En movimiento. Pues te quiero preguntar cómo las trabajas o cómo las tienes en cuenta dentro de nuestra área. A ver, en educación física se ve muchísimo la emoción, ¿no? Tú los ves contentos, frustrados, que han superado un reto, que han perdido un partido, les ves continuamente cambiando de emoción, ¿no? Entonces yo sí que tengo una gamificación concreta que es de Inside Out y entonces en esa concretamente les pregunto al inicio bueno, que digan cómo se sienten, ¿no? Pero de una forma muy sencilla, rojo, verde o naranja. Ya. Entonces, a partir de ahí, durante toda la sesión, sí que son como partícipes, porque la sesión ya lleva toda la carga emocional, y después al final sí que me gusta hacer como una reflexión grupal, ¿no? Entonces, yo muchas veces en las gamificaciones les doy recompensas al final
depende de la parte, cómo se han sentido, cómo han trabajado en grupo. No siempre lo doy grupal, a veces también lo doy individual, pero realmente yo pienso que muchas veces en educación física lo que funciona es cortar y ver qué ha pasado en ese momento, por qué ha funcionado mejor un equipo, por qué ha funcionado mejor el otro, porque no dejas de estar trabajando los hábitos saludables, estás trabajando la autoestima, estás trabajando que sigan unas normas y eso hay muchos niños que les cuesta. Entonces, bueno, hay que ir trabajándolo poco a poco, cada situación es distinta y tienes que ir, bueno, siendo un poco creativo y trabajando en ese momento, pues las emociones que han surgido. 100%. Y has dicho ya algún matiz, pero el último bloque de gestión de aula entra obviamente la evaluación formativa. Te quería preguntar si aparte de esas rúbricas consensuadas, en las situaciones de aprendizaje tenías algún uso de la evaluación formativa destacable. Pues no, más que nada lo que hago ya lo he comentado. Sí que es cierto que lo gradúo un poco dependiendo del nivel, ¿no? En los más pequeñitos quizás es más fácil hacer checklists que rúbricas, pero básicamente los evalúo así y mucho por observación directa y, bueno, por la superación de retos. Genial, genial. Si es que al final la evaluación formativa también se ve en las propias actividades. Y si te parece, Mirella, para acabar el último bloque, ya sabes que aquí nos siguen bastante opositores a educación física, entonces te quería preguntar directamente, ¿eres opositor de educación física primaria o de secundaria? ¿Cómo recomendarías que se aplicase la gamificación en una programación para no tener problemas? O sea, yo creo que la gamificación no se tiene que entender o hacer una programación que parezca que es decorativa. O sea, lo que se tiene que hacer es buscar retos que vayan justificados con los objetivos que tiene esa unidad, con los criterios de evaluación, con los saberes que quieres trabajar. Entonces, a partir de ahí sí que puedes crear pues una narrativa que conecte, puedes crear retos, puedes crear lo que quieras, pero primero hay que buscar realmente el sentido. Después, es importante que la persona que va a exponer la gamificación haya puesto en práctica alguna vez o se haya simulado cómo quiere hacer el grupo, ¿no? Y no decorarlo porque sí y hacer ver al tribunal que tienes un material muy bonito, pero no tiene ningún propósito. Entonces, básicamente es eso. Después hay que buscarle una evaluación, que eso lo hemos comentado, que no simplemente es les he dado 5 recompensas, entonces van a tener un 5 o les he dado 10 recompensas, van a tener un 10. No, hay que mm, buscarle pues una evaluación bien hecha, formativa. Y nada, que no hagan una gamificación muy grande al inicio, sino que busquen una gamificación pues que puedan justificar y puedan defender. Totalmente. Y ya no sé si ha sido el caso, pero imagínate que eres presidenta de tribunal y tienes que escoger a un docente de educación física, además de si gamificara, ¿qué valorarías de su programación y de su exposición? O sea, yo valoraría la coherencia, ¿no? No porque sea el más innovador, va a ser el mejor, sino simplemente es que lo que exponga lo haya vivido, que transmita emociones, que pueda conectarlo con el currículum, en este caso con la LOMLOE, use la metodología que use realmente. Y entonces, pues eso, que sea un buen comunicador. Realmente cuando tú vives una experiencia, después también la transmites con esa emoción que el tribunal la capta. No, sí, sí, no, es fundamental. Si es que al final la oposición de educación es tan subjetiva que o se ve ese componente de pasión o se llevan un trocito de ti o va a ser muy complicado en ese aspecto. Pues Mireia, en principio hemos tocado todas las preguntas, ha sido súper al grano y súper práctica. No sé si querías decir alguna cosita más. Vamos a dejar también tus redes sociales en la descripción del episodio. Y vamos bueno, no sabía que tenías un libro, así que no sé si tienes uno o tienes varios, pero también lo dejaremos en la descripción para que le echen un vistazo. Y por mi parte, un placer. No sé si quieres añadir alguna cosita más. No, un placer, todas las preguntas muy acertadas, yo pienso. Y nada,
encantada. Cualquier cosa, simplemente yo comentar, yo no tengo las gamificaciones puestas públicas, pero si alguien necesita alguna, yo no tengo ningún impedimento en compartirlas. Simplemente que sepan que están en catalán, pero bueno, actualmente es sencillo traducirlo. Sí, sí, y además el catalán se entiende muy bien. Pues lo dicho, Mireia, muchísimas gracias, lo dejamos por aquí y estoy seguro que les va a aportar mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti.